Acabamos de aterrizar literal hace 2 horitas de Buenos Aires. Nos encontramos en Barcelona. No os preocupéis, todavía queda contenido de Argentina. Simplemente hacemos una pausa porque un youtuber que no sé si conocéis se llama Ibai Llanos, igual que Willy Rex, Vegeta, DJ Mario, el Chocas y yo Juan, creo que he dicho todos, sacaron su menú en colaboración con la gran familia mediterránea. Ibai Llanos ha sacado uno nuevo. Hoy estoy muy ilusionado, llevamos meses trabajando en este menú. Voy a sacar una cosa que creo que es un poquito arriesgada, pero creo que está muy rica. Así que un servidor ha viajado hasta Barcelona para probar su menú. Lo único que, claro, no tengo sitio en Barcelona. Stick me ha dejado las llaves de su restaurante, es más quiero. Vamos para adentro y vamos a probar el menú dentro del restaurante. Bueno, aquí no hay nadie, lo bueno. Vamos a grabar tranquilamente. Está todo encendido. Ah, bueno, se ve que hay un trabajador aquí. Hola. ¿Perdona? Sí. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Pero, ¿y ese dinero? El dinero del día. ¿Estás haciendo la caja? Pero estaba cerrado ya, ¿eh? ¿Eh? Ahí estaba cerrado. Mucho hype, pero es verdad que como herramienta de marketing. ¿Tú no estabas en Buenos Aires? ¿Tú no estabas en Andorra? ¿Andorra? Iba a grabar aquí solo, en teoría. ¿Y qué va? ¿Qué estás haciendo? Arreglando la caja. ¿No sabría? ¿Cuánta factura? Muy poco hoy. Nada. No estará- Han venido a robar. ¿No estarás robando en tu propio Han restaurante? robado antes. ¿Qué te pongo? Póngame el menú de Ibai. Ah, tú eres de habla, ¿no? Claro, porque lo he hecho en chino. ¿Qué? ¿Me ha salido eso? No sé. Ayuda. ¿Qué va este vídeo? Madre mía, estamos pero loco perdidos. A ver. Disculpa. Mesa 4. Bueno, pues en este gran restaurante, camarero, ¿quién quiere coger asiento? ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Todo pesado. Aquí tenemos el menú de Ibai Llanos. Han invitado. O sea, no sé ni lo que hay, supongo que estará todo. Entonces está todo bueno. En el día de hoy vamos a comprobar si este es un falso y Peldaño y el Papica. Papica. Vale, el menú de Ibai consta. Yo no sé nada. O sea, he visto un poco el directo que nos van a entrar aquí a robar. No me han robado en Argentina, a robar en Barcelona. No he visto nada. Bueno, vi el directo un poco por encima. De mi vídeo. No, es que no quería No ver. sabes, A ver, vi que este hombre engulló perritos. ¡Dios santo, tío! Puta madre. ¡Joder! Vamos a llevar la cuenta. ¡Uno! Están buenos, ¿eh? Se Joder, qué animal la madre que me parió, tío. En el vídeo, en el directo dije, si le llega esto a la gente a casa va a flipar. Así que va a ser una buena comparación de ¿realmente Ibai es Ibai? No, coño, a ver si realmente el menú de Ibai es otra persona. Los de la gran familia mediterránea se la sacan siempre con todos los packaging. Me mola mucho, tío. Mira qué chulo. ¿Esto qué es un león? No pudimos estar en el directo, estábamos muy lejos. Yo tengo que decir, realmente invitaron a él y yo fui el típico apalancado de toda la vida. Hola, soy yo. ¿Puedo ir? Te invitaron a ti. Me invitaron a mí. Ibai quería a Dalmau, Hombre. no quería a Stick. Seguramente a mí ni me conozca. ¿Y te conozco? Bueno, el caso es que no pudimos estar en el directo porque estábamos en Buenos Aires y a punto dije, hostia, ¿no? que me cojo un avión y me planto ahí en el directo. Pero no, era un poco locura. Veréis los siguientes vídeos en Buenos Aires. Esto es un parón para enseñaros el menú de Ibai. ¿Qué consta el menú? Alitas de pollo, que están en una de las dos, creo que de la abajo. ¿No? Alitas. Buena pinta, tiene buen colorcito. El perrito. El famoso perrito, que me engulló. Aquí tenemos. O sea, perrito considerable, ¿eh? Y el bocadillo de carrillera, ¿era? Sí. Y las croquetas, 6 croquetas. Y una de ellas picante. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo cuando la probé, eran como croquetas con sabor a pollo, pero pollo tirando a puchero sin ser puchero. ¿Quién dijo que con la comida no se juega? Pollo asado en No una sé croqueta quién. con... Porque si ¡ay! ¡Oh! Yo qué sé, me está Vete de preguntando. Argentina ya, vete de Argentina ya. Pollo asado en una croqueta con soe bechamel especiada. Pues una pica. Uy, pues mira, bueno, no está buena. Saben igual. Me mordí. Esta cremosita, lo malo que... ¿Cómo la probaste tú? O sea, estaba crocante, el rebozado. Por aquí, Pues está recién hecha. claro, aquí lleva más o menos 25 minutos. Al haberse demorado un poquito, pues el rebozado está más blandurrio, pero está buena, ¿eh? Esta cremosita. Es que visualmente se ve. Pasitos. No, esta no es. Picante no. ¡Esta! Esa. Esta, ¿eh?
Pica, ¿eh? Pero es un picante que mola. Ahí... Pero yo me asusté, al principio, porque te viene un punch rápido. Sí, pica de golpe. Sí. O sea, va de máximo. Pero no es un picante rollo tabasco, un picante como de un chile fuerte, ¿sabes? En plan, de que. Porque viene muy fuerte. De hecho, pondría todas picantes. Porque me mola el picante. Me va a matar la abuela de alguien, ¿eh? Pesa la abuela. ¿Cómo sabe que dije yo eso también en directo? Porque lo vi resumido. No, porque siempre mencionamos a tu abuela. Le dije a mi abuela tranquila. Está muy bien. ¿Sí? Sí, ya va andando sola por la calle. Y desde el otro día andé desde una hora andando casi ella. ¿Dónde va? El mercado de esta perra. A tocarme, güey, polla. ¡No voy a dar arriba! Como pica. ¡Joder! Venga, vaya. Como hizo el Paquita. Paquito era del barrio. Patica, No, pero me dejó tomar, ¿eh? Sí. Pero es que encima, es que él tiene como un defecto en los dientes. Y me dijo, ¿sabes cómo? Una palanca ahí. Dice, ¿sabes por qué como tan rápido la aceituna? Dice, porque me enseña así el diente y tiene como el hueco perfecto para quitar la carne sin el hueso. Entonces hizo así. Hizo Este hacía, os digo un truco y luego llega el otro y hace ¡box! sí. Vamos a coger fuerte y ¡pa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en tu! Oye. Son alitas, sabor barbacoa, 8,50 las alitas están buenas. Sí, la verdad que sí. Siguiente, el perrito, que he de decir, ya sabéis, yo soy sincero, pero bueno, es que cualquier cosa que lleve 25 minutos, media hora, pues se ha quedado seco. Es la pena de la comida para llevar. Molaría que montaran un propio restaurante y sacaran los menús. Tenemos el pan brioche, ¿no? Pero se ha quedado... Salchicha, pero es que esta. La salchicha es rara. Tiene ese aspecto así, porque es una salchicha de chuleta hecha al horno. Como que se seca muy rápido. Huele a chuleta. A mí me sorprendió muchísimo porque en su momento obviamente estaba recién hecho, pero el sabor de la salchicha te deja roto porque está acostumbrado a la típica salchicha embutida de esta Sí, sí, cocida. a mí de y hecho el no- sabor de esta salchicha, La salchicha esa no me gusta mucho. pero esta prueba un poco así. Ah, bueno, esta está fría ahora. Yo voy a probar esto, voy a ponerla aquí. Mira, pero veis cómo está. Creo que está fría, pero está al punto la salchicha. O sea, la salchicha no está súper cocida a tope. No sabe a salchicha como tal, porque es de chuleta, ¿no? El sabor está buena, ¿eh? Está muy buena. Pero quiero probarla caliente, que se ha enfriado. Así que si le metemos un viaje... Aquí estamos en un restaurante, ¿no? Rito de chuleta by Ibai Llanos. Me he pegado en la silla, en la espinilla que... Oh, ahora sí. Ibai crea el primer perrito de chuleta de TGF. Tierno, pan de hot dog, salchicha de chuleta. Precio 13,50. Pruébala ya. Probáis. ¿Lo va a partir? Vamos a partir. Coño, para que la gente Mira, lo vea. recién hecho, ¿eh? Luego la gente que se lo coma tranquilamente. A ver, ya es original, porque es un perrito de pan de brioche y salchicha de chuleta. Oh, la salsa quema. Sí, está muy bueno. ¿No quieres probar Oh. la salsa? La salchicha, buenísima. ¿No quieres probar la salsa? Las patatas que al final son las pajas mola. Patatas paja. Se mantiene crujiente, pero los otros son patatas fritas. Por aquí tenemos Para mí eso es lo mejor del menú. el bocadillo. El mejor. A ver, lo bueno del perrito es que ya Lo es algo mejor. diferente. Y la carne mechadita. Sí que es verdad que sinceramente tiene menos cantidad que el nuestro, pero ¿Sí? yo lo entiendo porque al final lo pusieron para que quede más bonito. El que yo mordí allí, Bueno, hay cantidad, ¿eh? se puede ver el vídeo y el directo. O sea, el que yo mordí es que tú mordías y se caía por los lados. De tus compañeros, streamers. Claro, todos es comida un poco, digamos, para otro target. Joder, Claro. Ese es el- Pero el sabor, si es el mismo, vas a flipar. Es como comer un... Es como un guiso de carne. O sea, está muy bueno. A mí me flipó. El bocadillo puede ser lo mejor. Bocata Bull by Ibai Llanos. Deliciosa carrillera en nuestro crujiente pan rústico, acompañado de nuestra icónica salsa bull, queso Havarti y crujientes patatas fritas. Por tanto, yo pediría 100% el bocadillo. El perrito, si lo pides, te va a gustar, porque está bueno. Y ya te lo comes caliente, increíble. Pero es lo malo de los delivery. Ahora sí, creo que al recogerlo uno mismo llega mejor. Estamos a sábado, yo creo que el Dillo Juan me tardó como una hora. Yo le escribí, bueno, me ha llegado frío seguramente. Mucha gente le ha criticado por aceptar una colaboración cuando está incitando a que la gente entrene y demás a hacer este menú. Esta mañana he visto y he leído un artículo de un medio de comunicación muy importante aquí en nuestro país, en España, que decía que le daba un poco de pena mi físico, que le parecía lamentable cómo estaba físicamente y que bueno, que en general le daba un poco de pena, ¿no? Y todo era en base un poco también al menú que voy a sacar en el día de hoy. Juego lo que quieras a que el 100% de los que dicen eso, Ni entreno, si le ni dan come. si le dan la oportunidad de hacer un menú, harían una hamburguesa. O sea, ¿qué vas a hacer? Yo lo hago. ¿Qué vas a hacer? ¿Una ensalada?
sea, no tiene sentido. A mí me... ¿Está conmigo? Hay que ¿La ponerse- familia mediterránea? Hay que ponerse en los dos bandos. Yo entiendo que esto se hace para ganar dinero, pero no tiene por qué sacar un menú y mandar un mensaje de comer mal, ¿sabes? Que no quería decirlo así muy, muy fuerte, pero ya la gente me entiende cómo hablo. Eso es porque está gordo. Llega a estar fuerte y nadie dice nada. No, O sea, pero- como es para, no, que es por tu bien, Ibai, es que te va a morir. Es como... Pero es que eso da igual que estés gordo o fuerte. O sea, nosotros incentivamos a que la Tú gente... sacas, sí, pero tú sacas un menú y nadie te va a decir, Dalmao, ¿cómo puedes hacer eso? Él lo saca y es como, tío, que No, tiene que pero ponerte seguro que fuera". lo sacas y yo sí saco un menú, sacaría una hamburguesa con bacon que te chorree Bueno, y que cada bocado te explote la cabeza. Claro, pero incito a que la gente se cuide. O sea, una cosa no quita la otra. Si sacas un menú de estos, no vas a sacar una ensalada de pollo o una pechuga de pollo con arroz. Vas a sacar algo que le gusta a todo el Pero mundo. yo he y que visto incluso esté- en que esté Twitter, bueno. en Twitter comentarios de típicos chavales diciendo, si yo tuviera el dinero que tiene Ibai y el gimnasio, de momento voy a pensar dejarlo entrenar. Es que lo tiene muy fácil, es como, No, no todo es entrenar, No, también. con el dinero que tiene Ibai, acepta esa colaboración. Que es un menú que lo va a... O sea, a mí me haría mucha ilusión que alguien pidiera tu propia comida. Como tienes un restaurante. Eso Hazlo, es monta un increíble. restaurante. Lo vamos a montar. 20.000 likes. ¿Qué tenemos aquí? Un dorayaki, a ver. Ibayaki Ibayanos. Esponjoso panqueque relleno de dulce de leche acompañado de sirope de chocolate y bailicioso. 7,50. Ahí el precio lo veo elevado para lo que es. Y lo único que no me gustó, y lo dije, ¿Que no te gustó? ¿qué te va a pasar a mí? Es que es como... O sea, eres de ese porcentaje que... Gilipollas, sí. Pero es que venía del bocadillo y de repente es como dulce, ¿sabes? En plan, tortita con... No, dulce más que de nada leche. porque esto es muy básico. O sea, esto lo puedes encontrar Sí. en muchos sitios. Aún así, o sea, fijaros cómo se parte, no lo pediría. Pero está rico. Mira, está muy bien hecho. Me han metido un postre muy simple. Si me dice que el menú entero lo ha hecho Ibai, digo yo, hostia, enhorabuena, pero que Dani García haga este postre es como... Muy básico. Toma para ti, ya está fuera. Teniendo el bocadillo, es que el bocadillo es espectacular, comparado con esto es como... Ya, todos los postres, si te fijas, son básicos. Aunque el Dio Juan eran los churros y se mantenían crocantes. Y el de Chocas, el helado este, el jalipo este, estaba en queso, vas a flipar. ¿No lo has probado? No. Hostia, ese es el mejor de todos. ¿Sí? ¿Has probado todos los menús? Todos. Mójate y di cuál para ti es mejor y cuál es el peor. Peor yo creo que el de Willy Rex. Ah, pues que puede leer, ¿no? No, porque era el poke, era... Buenísimo, tío. Y a mí me llegó También eso. fue el sí, y lo probé frío. Es que probé frío el de Vegeta, el de Willy Rex y el de Rubius. Hice un vídeo de los tres. Luego probé la del Rubius, la nueva que ha sacado. Está mejor. Ha pasado un año y ha sacado la del Rubius y la de Vegeta. Probé la del Rubius y me gusta, que flipa. Me rollo una hamburguesa que pediría de verdad. Entró en el top 2. El primero es el campero porque me gustó mucho. Y podemos colocar el bocadillo, que eso de la carrillera está muy bueno. ¿Tú de los que has probado cuál te ha gustado más? Bueno, no, que los que has probado no has probado casi ninguno. ¿Y no probaste ninguno? No, tú lo probaste en directo, era similar. Yo he dicho que sabe todo igual, lo único que ha llegado más frío, pero sabe todo igual. Bueno, y es verdad que al final la cantidad, pues, allí lo pusieron más bonito porque es que es normal. O sea, al final es la inauguración, ahí como, yo vi la cocina como lo hacían y era como, se notaba esta tensión en la cocina. ¿eh? ¿Lo hacían allí? Sí. Hostia, claro. Hostia, yo pensaba que se lo habían enviado. Si no fuera sincero, yo diría, está todo pero es que es verdad. No, o sea, yo- al a final, mí- en el estreno es que se veía a todo ahí en plan, A mí colocando me- las cosas. Coño, Ibayanos es Te da miedo. Jesucristo. ¿Sabes yo cuando me senté ahí era como un plato de televisión, había como 7 personas ahí, uno con el pinganillo, otro. Y yo en plan. Yo cuando me siento digo, hostia, estoy como en Operación Triunfo, porque es que se veían una cámara arriba, el equipo abajo, que había como 3 personas. Yo no sé cómo hubiera reaccionado en el directo. Era raro porque era como. Pues yo soy una persona que no le gusta destacar por encima. O sea, no sé cómo hubiera estado. Yo intenté hacer gilipollas. No, yo te digo natural. Fíjate que llegamos hasta este y yo en el directo, yo creo que hubiéramos caído mal a todos. Porque si nos entra la risa por lo que sea, los que no nos conozcan dirán eso, gilipollas. No, pero al final el nivel se partió el culo porque era como, hostia, porque los otros dos estaban, o sea, yo no entiendo porque Patrica es como, es un chico súper de pueblo, o sea, pero un chico que, entonces lo entiendo que estaba en plan súper cortado y en Aunque plan, ya grabo con Ibai. Sí, pero igualmente tú lo metes en un directo y es como, ¿sabes? El No sé código, cuándo entrar, no sé cuándo las- decir. Las cámaras, pero Sí. yo tampoco sabría. O sea, yo Ya, pero tú tienes más experiencia al final de saber cómo o cuándo hablar, ¿sabes? Eres como, no, porque al final tengo experiencia hablando de una cámara que estamos aquí tranquilamente. Pero cuando hay mucha gente, es que es diferente. Igual que el Pelaño también tiene experiencia en cámara, pero ahí es como estaba un poco medio en shock, porque al final es que está ese momento en el que dices, sí, así con Ibai, ¿sabes? pues hasta aquí el vídeo de hoy. He hecho un parón. Yo no sé cómo estoy físicamente. Si me veis destruido, es que mi alma está en Buenos Aires todavía. Horrible. A ti también y no has viajado. Imagínate. Si te vas tú a Buenos Aires. Déjame en los comentarios qué os ha parecido el menú de Ibai. A mí, sinceramente, me ha gustado. Si no, no grabaría ni este vídeo. Ibai, si salirían los presentes algún día, pues molaría hacer algo con Ibai. Hacemos, yo qué sé, nos vamos a comer el menú del día más barato. ¿Te imaginas algo tocutre? Pues tocutre no es más barato, está igual, está de puta. Y el vídeo de hoy, nos vemos en una nueva aventura por Argentina. A ver.
y hemos hecho una pausa interesante. Se va a coger un avión otra vez y se voy para Argentina. Eso. ¿Ya está? Sí, sale el vuelo. Así está para ya está. Ya está. Coño, ¿no hacían tú antes eso? ¿Lo hacemos? Pues ya no lo hacen, ¿no? No, ¿para qué? Coño. Hay que reinventarse. Reinventarse. Cortas el vídeo en mitad de la nada. Ya. Estás ahí y de repente, ¡pum! Y la gente. Y dices, no, Serri. Serri como ahí en vez de decirme, oye, grabo un final, hace degradado negro. Y ya tomamos el culo. Y me deja hablando solo. Bueno, y aquí está. Y la gente en plan, ¿y ahora qué? Cambia el final. ¿Y qué hago? ¿Qué sé? ¿Me de alguno? Adiós. Adiós, amigo.